aquí podemos decir con total seguridad y sin temor a equivocarse, yo soy feliz. 2, 3, 4. Qué interesante, la mayoría de los que dijeron yo o amén son mayores, ¿verdad? En cambio, los más jóvenes no tanto, los que están en la edad promedio adulto no tanto, sino que los más mayores. Eso es interesante. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es eso, lo que normalmente anhela todo el mundo? Cuando nosotros vemos la conducta del ser humano, nosotros podemos concluir de que el ser humano anhela la felicidad. Que todo lo que hacemos nosotros es una búsqueda constante de la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? La gente busca sentirse bien, las personas buscan tener un mejor bienestar. Por eso decimos nosotros tenemos que estudiar o prepararnos o buscar un buen trabajo porque la economía es clave en esto. Y las personas están buscando constantemente la felicidad, anhelan. Los filósofos desde la antigüedad también hablaban de estas cosas, de que el fin del hombre, del ser humano, ¿cuál era? Era su felicidad. Y era una satisfacción plena, un gozo, una alegría, tener todas las cosas y sentirse bien, lo que normalmente nosotros definimos como felicidad. Pero hay una trampa. Hay una trampa en la cultura y en la filosofía de la felicidad que el mundo nos vende. Como nosotros estamos en una sociedad de consumo, las empresas nos venden que para ser felices debemos tener algo que todavía no tenemos, pero que ellos ofrecen. Y ahí entonces donde se hace una brecha, la brecha de la felicidad. ¿Qué significa esto de la brecha de la felicidad? La brecha de la felicidad consiste siempre en que su felicidad y mi felicidad siempre la vemos hacia adelante, hacia el futuro y no en el presente. Significa que muchas veces decimos nosotros, dice el joven de la secundaria, yo no quiero estar ya estudiando, voy a ser feliz cuando entre a la universidad porque ahí voy a tener más libertad. Entra a la universidad y todavía no se siente feliz. Dice, cuando yo salga de la universidad voy a ser feliz entonces. Sale de la universidad, se gradúa, pero todavía no se siente feliz. Y dice, voy a ser feliz cuando encuentre mi trabajo, cuando encuentre un trabajo, encuentra su primer trabajo, tiene sus primeros ingresos y dice, pero todavía no me siento feliz, no me siento bien. ¿Por qué? Ya sé, cuando compre una moto voy a ser feliz entonces, porque ahorita no ando en una de ellas, sino ando en bicicleta o prestada. Tiene la moto y todavía no se siente feliz. Dice, cuando me case y conoce al amor de su vida, conoce a la chica de sus sueños, se casa y después de un tiempo dice, soy infeliz. Ya no dice, no soy feliz todavía, dice que es infeliz. Y nada, todavía, pero ¿qué sucede? Y dice, no, cuando tenga mi primer hijo voy a ser feliz entonces. Y entonces viene y le nace el hijo y es feliz y después dice, ay, que estos chavalos, qué horrible, me sacan canas verdes y blancas y de todos los colores. Y no es feliz. Voy a ser feliz cuando estos chavalos crezcan y no tenga que atenderlos o limpiarlos. Crecen y se sigue estresando porque quiere usted que tome las mejores decisiones el adolescente. Pero todavía no se siente 100% feliz. Cuando se vayan de la casa estos chavalos, voy a ser feliz. Entonces, se van y de repente concluye de que me hacen falta los chavalos. Entonces, ¿qué es la felicidad? Entonces, porque la brecha de la felicidad siempre está hacia adelante, siempre está como un horizonte. Vemos el horizonte en el mar, cuando vamos a la playa, que está allá y sea mar o tierra, y usted avanza y avanza y el horizonte nunca lo alcanza, porque siempre está allá. Así es la felicidad. El anhelarla es siempre un horizonte inalcanzable. Esto lo habíamos comentado en mensajes atrás, pero lo vuelvo a recordar. Un investigador japonés, Ken Honda, le preguntó a varios millonarios de Japón y les dijo, ¿cuándo vas a sentirte tú rico? Cuando tenga $1.000.000. Fue y entrevistó al que tenía 1.000.000. ¿Eres feliz? No, todavía no. ¿Y cuánto?
¿Cuándo vas a ser feliz? Cuando tenga 10 millones. Entrevistó al de 10 y le dijo, ¿cuándo vas a ser feliz? Cuando tenga un avión privado, un jet. Preguntó al que tenía el jet privado y dijo, ¿cuándo vas a ser feliz? ¿Cuándo vas a estar contento realmente? Y le dijo, cuando tenga uno mejor, pero si ya tienes uno es que este es muy pequeño y no es tan rápido. Mire qué interesante. Y fue al de 1.000 millones y dijo, cuando tenga 100.000 millones. Nunca ninguno de ellos se sentía feliz, se sentía millonario ni siquiera, porque aunque tenía mucho para nuestra perspectiva, hay otros que para arriba pues tienen más. Así es con el que está pensando en que le hace falta algo en su vida. El que está a pie quiere andar en bicicleta, el que tiene bicicleta quiere andar en moto, el que tiene moto anhela un carro, el que anhela un carro usado anhela un carro nuevo y el que tiene el carro nuevo anhela uno del año. Pero siempre hay algo y siempre es algo inalcanzable, pero eso me hace recordar un proverbio persa que dice así: lloraba porque no tenía zapatos, hasta que vi al hombre que no tiene pies. Lloraba porque no tenía zapatos hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Y eso nos está entonces introduciendo a lo que Dios hoy en esta mañana nos quiere decir a cada uno de nosotros. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. En primer lugar, amados hermanos, lo primero que nuestra mente debe recibir en esta mañana es la siguiente verdad. Y créalo, la verdad es esta: la voluntad de Dios es que siempre seas feliz. ¿Cómo es eso? Pero si acaba de decir, hermano, que la felicidad nunca se alcanza, es algo imposible. Pero eso depende de la definición que usted y yo tengamos de felicidad. Pero partamos de eso para luego ver de qué se trata entonces la verdadera felicidad. Dios quiere que usted y yo, esa es su voluntad, que seamos siempre felices. ¿Y en dónde está eso? Pues en el texto base del mensaje de esta mañana, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16. 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16 en adelante, y vamos a ver que efectivamente esa es la voluntad de Dios. Dice así: estén siempre felices, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahí está. Pablo dice, sean felices o estén siempre gozosos, dice otra versión, o siempre contentos, dice otra, pero al final es lo mismo. Oren sin cesar y den gracias en todos. ¿Por qué? La conclusión, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, eso es lo primerito, créanlo. Reciba esta verdad, que Dios quiere que usted y yo estemos siempre gozosos. Esa es la voluntad de Dios, que Dios siempre quiere que usted y yo siempre estemos contentos, alegres, felices. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué puedo decir eso? La forma en cómo escribe Pablo el versículo 16. Dice, estad siempre gozosos. Esto parece un imperativo. Sí, así es. Es un mandamiento. ¡Wow! Nunca se me había ocurrido pensar de que Dios me mandara a ser feliz. ¡Qué interesante! Que Él me está mandando a estar contento siempre. Que Él me está diciendo a través del apóstol Pablo inspirado que debo, no es que tenga opción, sino que necesito, debo estar alegre. Estad, dice el texto literalmente, estad siempre gozosos. En otras versiones, estén siempre contentos. Es un mandato de Dios. No es una opción, no es que suave, Señor, tiene sentido que tú me mandes a estar alegres si mis circunstancias son favorables. Pero no dice así, no está partiendo de la situación en ningún momento. Él está diciendo, siempre, siempre, siempre les mando, dice el Señor, a que estén alegres, a que estén gozosos, a que estén contentos. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor cada vez que hay cumpleaños. No.
regocijaos en el Señor cada vez que, bueno, cuando te cases, tiene sentido que estés alegre. Cuando te gradúes, vas a estar feliz. Cuando obtengas tu primer trabajo, un ingreso, entonces tiene sentido que tengas felicidad. No dice eso Filipenses capítulo 4, verso 4, sino que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez se repite la misma palabra, ¿cierto? Siempre. Estad siempre gozosos, Tesalonicenses. Y ahora aquí dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cada cuánto? Siempre. Todo el tiempo. Mañana, tarde, noche, cada día de la semana, todas las semanas, los 365 días del año, todos los años de nuestra vida, el Señor nos dice, regocijaos. Y ese hay un canto. Hay un canto que dice así, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Ahí está, regocijaos en el Señor siempre. Entonces, con esto podemos ver que Dios nos está mandando a ser felices, a estar gozosos, contentos y alegres siempre. Es un mandato. Ok, pero ¿cómo logro eso? Y aquí entonces nos introducimos al cómo. Ya comprendo entonces que Dios me está mandando a ser feliz, a estar siempre contento y alegre. Pero ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr la felicidad teniendo una enfermedad que no tiene cura y que solo me la mantengo? ¿Cómo ser feliz en tentación y tribulación? Recuerda el mensaje del domingo pasado y si no, está en el canal de YouTube Proyecto Eclesía, la familia de Dios. ¿Cómo ser feliz si mi hijo se enferma? ¿Cómo puedo estar contento siempre, Señor? Explícame. ¿Cómo puedo estar así si me despidieron del trabajo, si me echaron de la empresa? ¿Cómo yo puedo estar contento en medio de la adversidad, de las enfermedades, de la escasez, que el dinero no alcanza y que con costo arrastra llegamos cada fin de mes o cada quincena? ¿Dónde va a haber contentamiento ahí? ¿Cómo puedo cumplir el mandato de que debo siempre estar alegres? Bueno, aquí está la respuesta. Con disciplina. Y aquí entonces, es por eso que el mensaje de esta mañana se llama la disciplina de la felicidad. Los psicólogos positivos así le llaman, que la felicidad es una disciplina porque parte de una decisión de estar contentos. Esta filosofía parte de esta psicología parte de la filosofía de los estoicos del primer siglo. Y es por eso que algunos creen que Pablo tiene mucho estoicismo en sus cartas, porque cuando uno lee, estén siempre alegres, estén gozosos todo el tiempo, regocijados todo el tiempo. Entonces dice, Pablo tiene la filosofía estoica, porque realmente la filosofía estoicista hablaba de que la felicidad era una decisión que usted lo tomaba y que tenía que practicarla de manera consciente y disciplinada para mantenerla. Por eso, la disciplina de la felicidad. Pero no, nosotros no creemos que parte de la filosofía estoica. Simplemente los filósofos en algunas ocasiones tenían chispazos de luz. Nosotros nos estamos basando en la verdadera palabra de Dios que Pablo tiene, inspirado por el Espíritu Santo, cuando nos dice, pueden estar siempre alegres. Pero ¿cómo sé que puedo estar siempre alegre? Desde el momento que me dice que esté siempre alegre es porque puedo estarlo. Mire, desde el momento que Pablo me dice en Filipenses 4:4 que siempre debo regocijarme, significa que puedo estar siempre en regocijo. ¿Por qué? Porque esto realmente, amados hermanos, es una disciplina. La voluntad de Dios es que siempre seas feliz, pero para conseguir esto necesitas disciplina. Y esa es la disciplina de la felicidad. Pero primero, la felicidad, ¿qué es y cómo ocurre? La definición que tenemos es un estado de ánimo en donde se sienta plenamente satisfecho por gozar de las experiencias, crecimiento y significado. Nosotros acá le hemos dado la siguiente definición a la felicidad. La felicidad es un estado de ánimo en donde usted se sienta plenamente satisfecho por gozar de tres cosas.
de las experiencias que Dios nos permite por disfrutar de bendiciones y crecimiento y el significado espiritual. ¿Cómo ocurre la felicidad? A través de esos tres elementos. Y aquí lo vamos a explicar. ¿Cómo ocurre la felicidad? Porque si la felicidad es ese estado de ánimo y se requiere disciplina para hacerlo, entonces primero debo de comprender cómo ocurre la misma, para que entendiendo cómo ocurre la felicidad, entonces yo pueda dirigirme hacia ella. ¿Por qué? No por egoísmo, sino porque Dios me está mandando a hacerlo. Mire qué interesante. Es Dios que me dice que siempre debo estar contento. Es Dios que me dice que debo estar siempre regocijado. Así que no es porque busco algo egoísta, no. Dios me manda a estar contento siempre. ¿Cómo surge el contentamiento? ¿Cómo surge la felicidad? Número 1, ya mencioné las tres. Ahora me toca explicar las tres. Número 1, experiencias. Las experiencias son todas las cosas bonitas que nos pasan en la vida. Estas experiencias positivas que decimos nosotros. Esa es la primera forma como ocurre la felicidad. Todas las sensaciones que sentimos cuando usted se come su comida favorita y dice, qué rica este nacatamal con café, ¿verdad, hermano Isidro? Rico el pinol con leche. Delicioso mi fresco favorito de cacao, digo yo. O va a la playa y mira el mar, escucha las olas, escucha los pajarillos, la arena entre sus pies. Todas esas experiencias y sensaciones, cuando usted se casa y está emocionado, cuando usted está en los momentos de intimidad con su pareja, cuando usted está enamorado, dice, es un joven y siente esas mariposas en el estómago, estoy enamorado, dice usted, está enamorada. Cuando usted comienza a cantar su música favorita, me gusta escuchar música, dice usted. Me gusta salir a correr porque me siento luego contento, me siento bien. Y de hecho el ejercicio físico sí libera hormonas de la felicidad. Los neurocientíficos afirman de que hay ciertas hormonas de la felicidad que nos hace sentir ese estado que uno llama me siento bien, me siento feliz, me siento contento. Esas son dopamina, oxitocina, las principales, y hay otras también. Cada vez que usted experimenta esas sensaciones, va a la playa, se echa un chapuzón en la piscina, me gusta bañarme con agua bien helada, dice usted, o agua tibia en la noche. Su comida y bebida favorita la disfruta, estar con otros y riéndose porque se tiró un buen chiste su amigo y estar contento. Todo eso, lo que siente, al ver su hijo nacer, crecer, al verlo gatear, al verlo dar sus primeros pasos, esas sensaciones son producidas en el cerebro por estas hormonas. Esa es la primera forma en que uno experimenta la felicidad. Pero la segunda es a través del crecimiento. Cuando usted se hace mejor cada día, cuando usted crece, cuando usted se fortalece. Y lo tercero es el significado. Cuando su vida tiene sentido, cuando tiene propósito, cuando todas las cosas que suceden para un bien y usted entiende y comprende por qué pasa, porque tiene todo un significado. Esas son las tres formas en que ocurre la felicidad y cómo ocurre. Ok, ¿cómo logro yo ser feliz en eso? ¿Cómo logro ser feliz con Cristo en las experiencias, en el crecimiento y en el significado? Porque ahora entiendo que la felicidad es ese estado de ánimo constante. No es que voy a ser feliz cuando tenga algo, no. Es un estado de ánimo constante en donde me siento plenamente satisfecho por gozar de las experiencias que Dios me permite y disfrutar de sus bendiciones, por crecer y por tener ese significado espiritual. ¿Ok? Con disciplina. ¿Pero qué es una disciplina? La disciplina es, tengo que hacer lo que tengo que hacer a como lo tengo que hacer, tenga ganas o no. Esa es una disciplina. La disciplina es un hábito que se va adquiriendo y que al principio no genera gozo o placer.
Entonces parece una contradicción. ¿Cómo es eso entonces, hermano Arcia? La disciplina de la felicidad. Si me está diciendo que la felicidad es ese estado donde usted está alegre y feliz, pero una disciplina es algo que es al principio tedioso, costoso, se requiere una inversión al principio, es difícil. Ejemplos de hábitos que se requieren de disciplina: levantarse temprano por la mañana. Cuesta levantarse, una disciplina. Cuando usted dice, yo quiero ir al gym, quiero ir al gimnasio, al principio, me cuesta los primeros días, o mejor mañana, y a veces comienza a fallar los primeros días. Cuando usted se bautiza o se reconcilia con el Señor, qué difícil es el hábito de congregarse todos los domingos, cuesta. Ahí está, eso es una disciplina. La disciplina es la constancia que debe invertir, el esfuerzo para que al final adquiera un hábito. Entonces, la felicidad también es una disciplina. Se requiere de cierto esfuerzo al principio y de ciertas prácticas espirituales. Ojo con esto, lo digo una vez más. La disciplina de la felicidad consiste en ciertas prácticas espirituales que con disciplina las tenemos que hacer para que al final se vuelvan un hábito y por lo tanto el resultado final sea ese estado de felicidad en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos hábitos entonces? Esos hábitos se dividen en 3 categorías ya mencionadas: las prácticas de las experiencias, las prácticas del crecimiento y las prácticas del significado. Son prácticas espirituales porque una disciplina es eso, un conjunto de prácticas. Eso es una disciplina, un conjunto de prácticas que se tienen que hacer día a día. Entonces son 3 tipos. Las disciplinas, que también podemos llamarlas así, de las experiencias, del crecimiento y del significado. ¿Cuáles son? La primera práctica de las experiencias es algo que no es nuevo para nadie, pero no lo hemos tal vez relacionado con la felicidad. Y es esta, la oración. La oración es la primera práctica, la primera disciplina que nos va a generar felicidad, y ahora vamos a ver cómo es posible eso. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 y 17, y ahí está la conexión. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Por qué conecta Pablo la oración con el gozo? ¿Por qué? Pablo conecta esto por lo que ya dijo, por lo que ya mencionó en otra carta. Y la carta está en Filipenses 4:6, que también es casi lo mismo, es la misma estructura. Primera Tesalonicenses 5:16 en adelante y Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y ya mencionamos el verso 4, ¿se acuerdan? Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, estén siempre felices. Ahora caigamos al verso 6. Por nada estéis afanosos. Podemos decir también, por nada estéis afanosos, angustiados, afligidos, estresados, ansiosos, por nada. Y aquí está un nuevo mandamiento también. Wow, quiere decir que no solo Dios me manda como mandamiento a estar siempre alegre, sino que a no afanarme, ni angustiarme, ni preocuparme por nada. Exactamente, así como lo escuchó. Mire. Por nada estén angustiados o afligidos, verso 6, estoy en Filipenses 4:6, sino sean conocidas sus peticiones, ahí está la oración, delante de Dios en toda oración y ruego. Esa es la primera práctica. Cuando nosotros nos afligimos es porque nos hace falta algo, porque vino un problema, porque vino una tribulación, porque vino una enfermedad. Entonces Pablo nos está diciendo lo siguiente: bueno, como Dios te está mandando a ser feliz siempre, cada vez, y este es el secreto de la oración, cada vez que se presente un problema, cada vez que se presente una angustia, algo que te pueda afanar, recuerda que Dios te está mandando a no afanarte por nada. La solución está
Por eso, porque está en la oración. Inmediatamente aparece una tribulación, usted se la da en oración. Esto es semejante a cuando usted está muy preocupado, usted está muy angustiado porque le deben dinero su amigo y le dice, ¿y entonces cuándo me vas a pagar? Ahorita necesito hacer esto y usted está afligido. Entonces le dice el amigo por WhatsApp, no hay falla, no te preocupes, le mando una foto y la foto es un recibo de la Western Union, allá donde es su país. Ah, dice usted, ¿ya cómo se siente ahí? Se siente tranquilo. Ya le vio ahí y le mandó la foto donde sale el envío. Ya se realizó el envío. Pero pregunto, ¿por qué se siente contento usted si en la mano no tiene el dinero ni tampoco ha hecho el pago de la deuda que lo preocupa? ¿Por qué con solo ver la foto ya está contento o tranquilo? Porque ya eso lo tiene en la mano y simplemente viene en camino. ¿Sí o no? Así es la oración. Lo que pasa es que para que funcione igual, se requiere de fe. Porque dice, suave. Sí, yo me pongo contento porque estoy viendo con los ojos el recibo que dice que ya me mandaron el dinero. O estoy viendo que ya realizaron el depósito. Entonces, eso me da tranquilidad. Ah, pero ya se fijó que eso es con los ojos carnales. Pero con los ojos de la fe es la oración. Cuando viene un problema, una dificultad, una escasez, se requiere la disciplina de mantenerse contento siempre a través de, le viene una mala noticia y le dice, hay que pagar esto. No te preocupes, el Señor me manda ahorita que no me preocupe. Punto. Número 2, lo pongo en oración. Señor, me vino este problema. Así, 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 así. Ahí te lo dejo. En el nombre de Jesús, amén. Ya está y me vuelvo a contentarme. Esa es la disciplina de la felicidad, por medio de la práctica de la oración. Es que cuando uno ora al Señor es dejar el problema literalmente en sus manos y que se encargue Él. Yo ya no me voy a encargar, es dejárselo. Aquí está, Señor, el problema. Que muchas veces escuchamos eso, decimos esto tratando de creérnoslo. Decimos, pon en las manos del Señor todos tus problemas. Pero ¿qué significa literalmente poner en las manos del Señor todas nuestras tribulaciones? Significa literalmente que cuando usted ora, usted deja de atender ese problema. Eso es poner en las manos de alguien un problema, ¿sí o no? Está en una empresa, en una organización, tiene que atender algo y usted delega esa tarea o ese problema. Ay, esto está difícil, ya sé. Le voy a hablar a mi compañero o a alguien más. Hey, ¿te puedes encargar de esto? Sí, está bien, yo lo puedo, me es más fácil a mí. Ok, está bien. ¿Y usted cómo queda en su mente? Ya no es su problema. ¿Sí o no? Y ese problema ya no es suyo. Eso es lo que literalmente significa poner en las manos del Señor nuestros problemas. Pero muchas veces en la práctica no hacemos eso por falta de la fe. La fe me va a llevar a poner en las manos del Señor el problema en oración. Y cuando inmediatamente yo diga el amén, yo ya no me encargo de ese problema. ¿Cómo es eso? ¿Significa que vamos a ser irresponsables en nuestra vida? No, yo me refiero al problema que no puedo resolver. Porque si yo puedo resolver algo, no me tengo que preocupar. Y si yo no puedo resolverlo, tampoco me tengo que preocupar. Porque si usted puede resolverlo, ¿por qué se preocupa? Lo va a resolver, ya está. Y si no puede resolverlo, y el único que puede resolverlo es Dios, entonces a través de la práctica de la oración, usted dice, Señor, resolvélo tú porque yo no puedo y yo no me voy a matar la cabeza. Usted tiene que decir, yo no voy a perder mi paz. Yo no voy a perder mi contentamiento. Esa es la primera práctica, la oración. Por nada estéis afanosos, sino oren al Señor para poder presentarle las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, para que deje allí el problema con Dios y no siga estresado por nada. Porque si usted cree que Dios es Dios todopoderoso, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. Si usted realmente cree, si yo creo realmente que Dios es todopoderoso, inmediatamente digo el amén, Él se va a encargar. Yo no. Porque Dios me está diciendo, por nada estén preocupados. Por nada, te lo estoy mandando. ¿Y por qué Dios manda algo así? Porque a Dios le molesta la falta de la fe. ¿Sabía usted eso? ¿Sí?
A Dios le molesta la falta de fe. Cada vez que usted se preocupa por un problema, que es Dios quien tiene que resolverlo y usted está angustiado, Él se molesta. ¿Y por qué se molesta? Porque eso es desconfianza en Él. Porque eso es desconfianza en su poder. Porque está pensando en usted cómo resolverlo en vez de dejárselo a Él. En vez de dejar que Él se encargue, usted insiste en encargarse de ese problema. Entonces, Él se molesta. ¿Y cómo sabe, hermano Arce, que Él se molesta? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es improbable, es imposible agradar a Dios. Así que con fe agrado a Dios, sin fe, lo contrario también es cierto, desagrado a Dios. Por eso Él me manda a no angustiarme y a presentar mis peticiones delante de Dios. Porque esto es el antídoto contra el estrés y la ansiedad para mantenernos felices y contentos, pero se requiere disciplina. La primera es la oración. La segunda disciplina es la gratitud. Y volvemos a los versículos de Tesalonicenses y de Filipenses. Dice Tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Y luego, ¿qué dice? Den gracias en todo. La gratitud, la práctica de la gratitud, es lo que nos está diciendo Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, acciones de gracias. Pero que también lo dice Filipenses 4:6, porque dice, por nada estéis afanosos y no pidan en oración con acción de gracias. La oración de petición debe estar acompañada de acción de gracias. Pero normalmente nosotros no somos agradecidos. A ver, si nosotros contabilizamos nuestras peticiones versus nuestras acciones de gracia, ¿cuáles son mayores principalmente? Sinceramente. Usted se conecta al círculo de oración y usted escucha, ¿qué escucha más? ¿Escucha más peticiones o escucha más acciones de gracias? Escucha más peticiones. Lamentablemente nosotros en nuestro cerebro, a lo largo de los siglos, estamos programados hacia la ingratitud. Así como lo escucha. ¿Por qué? Porque nosotros más antes, siempre vivimos en un ambiente terrible, pero más antes el ser humano, desde las cavernas, su cerebro fue programado para poder estar alerta a las amenazas. ¿Sí o no? Para que no se lo comiera un tigre diente de sable. Entonces tenía que estar pendiente de las amenazas, de lo malo. La mente entonces del ser humano fue programada para que se enfoque solo en lo malo y no tanto en lo bueno. Por lo cual, la gratitud nos cuesta a nosotros. Mire qué interesante. Esto desde el punto de vista de la antropología de la cultura. El ser humano está programado para la ingratitud, no por Dios, sino porque ha sido un mundo hostil. Por lo tanto, su mente está enfocada en la desconfianza, en lo malo, en las amenazas, en los problemas y se llena de angustia, de estrés y de ansiedad. Pero no está programado para enfocarse en lo bueno. Por lo cual, afirman los psicólogos positivos como Leon Mirsky, así se llama uno de ellos, que realicemos la práctica de la gratitud debido a la adaptación hedonística. ¿Qué es eso, hermano Arcia? ¿Qué significa la adaptación hedonística o la adaptación hedónica? La adaptación hedónica es un concepto de la psicología positiva que nos dice que cuando nos sucede algo bueno, habíamos dicho las experiencias positivas, se compró un carro, tiene zapatos nuevos o le pasa algo chévere en su vida, entonces usted al momento está alegre, ¿sí o no? Está agradecido y entonces usted ora, gracias Señor, o en el círculo de oraciones dice, gracias Señor porque me pude graduar. Damos gracias a Dios porque se casaron. Doy gracias a Dios porque mi niño se sanó, ¿verdad? Entonces, siempre son acontecimientos. Pero luego dicen ellos, por la adaptación hedónica, que después de un tiempo, el cerebro tiende a lo que me emocionaba en un principio, lo que agradecía en un principio, lo que me llenaba de entusiasmo porque era algo nuevo. Sí, dice usted, me compré un celular nuevo y en los primeros días, tal vez semanas, está alegre, pero luego el cerebro lo que hace es
adaptarlo a su normalidad. El celular ya no es nuevo, deja de ser nuevo y viene a ser algo normal. Eso significa dar por sentado. Vivir una vida de ingratitud es debido a ese estado de adaptación hedónica. Ese estado que nosotros damos por sentado todas las cosas. Tengo salud, lo doy por sentado. Tengo vida, tengo salud, tengo comida, tiene usted dinero, se puede mover, tiene sus familiares, tiene su medio de transporte bien y usted lo da por sentado. Su cerebro entonces viene a enfocarse más en lo malo. Me falta esto, me falta lo otro. Me angustio porque no puedo pagar esto, olvidándose de lo que sí tiene. Porque se enfoca en lo que le hace falta. Porque se enfoca en lo que debería ser y no agradece en lo que es. Las personas normalmente que viven en ingratitud, viven infelices, porque están pensando y quejándose en cómo deberían ser las cosas y no agradecer a Dios de cómo son. Mire, ay, mi marido debería ser así, 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 pero no, me salió fallado. Y entonces le salió fallado el esposo, le salió fallada la esposa. No vi, dice, no vio. Ay, este chiquitito o la chiquitita me salió necio. ¿Por qué? Porque su cerebro se enfoca automáticamente en lo negativo, en lo malo. Y eso le llena de ansiedad, de estrés, de angustia. Entonces, Pablo le dice, den gracias en todo. Den gracias. Eso se llama la práctica de la gratitud. Los psicólogos positivos dicen práctica de la gratitud para contrarrestar la inclinación de la adaptación hedónica mediante ejercicios de gratitud. Y eso Pablo ya lo había dicho en la Escritura. Estad siempre gozosos, ¿pero qué? Dando gracias en todo. Por eso es que Filipenses 4:6 dice, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la gratitud. Entonces, como habíamos dicho que esta es una práctica, una disciplina, una persona agradecida es una persona que constantemente está dando gracias, pero por disciplina, no por reacción. Porque es fácil ser agradecido por reacción, ya lo dijimos. Doy gracias a Dios porque salió del hospital. Sí, eso es fácil agradecer, ¿sí o no? Eso no es nada complicado. No es difícil dar gracias por eso. Todos daríamos gracias y damos gracias por esas cosas que nos vienen a nuestra vida, que son buenas. ¿Sabe qué es lo difícil? Que la gratitud la vuelva una práctica y un ritual diario y que agradezca a Dios por las cosas que normalmente damos por sentado. Adaptación hedónica. Damos por sentado la vida, damos por sentado la salud, damos por sentado el trabajo, damos por sentado los recursos, damos por sentada la familia, damos por sentado todo. Y nos olvidamos de eso y nos enfocamos en lo malo. Pero la práctica de la gratitud es que de manera consciente, constante y disciplinada, usted se enfoque en dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y aquí les va un ejercicio, amados hermanos. 3 áreas de gratitud. Cada vez que usted se levante en la mañana, adquiere este hábito, porque ahorita estamos hablando de cosas prácticas. El hábito de la práctica de la gratitud en 3 áreas de su vida. Se levanta por la mañana y hace una oración al Señor. O puede ser a través de un ejercicio de meditación espiritual, o puede ser a través de escribir en su diario y usted escriba 10 cosas por las cuales está agradecido con Dios. Agradezca a Dios en oración, da gracias simplemente, gracias a los que tienen cerca y les comparte esa gratitud. En el círculo de oración comparte esa gratitud o le escribe en un diario o en una hoja y diga 10 cosas por las cuales estoy agradecido en 3 categorías. Número 1, agradecido por su vida personal. ¿Qué puede usted agradecer a Dios en esta mañana por su vida personal? Cosas que normalmente damos por sentado. Gracias, Señor, por la esposa que tengo. Gracias por el niño que tengo. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el celular. Gracias por el privilegio de estar en el ministerio, aquí específicamente. Gracias, Señor, y aunque sea un poco como que no puede ser,
hasta por las cosas chiquititas, por las cosas pequeñas. Gracias, Señor, por el bolso que tengo. ¿Cuántos tienen bolsos? ¿Cuántos tienen zapatos? Gracias, Señor, por el par de zapatos que tengo. Como habíamos dicho, ¿verdad? El proverbio persa. Lloraba cuando no tenía zapatos hasta que vi al hombre que no tenía pies. Así que si tengo zapatos, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la computadora que me has dado, por la PC, por el data show. Gracias, Señor, por los abanicos, que aunque no es aire acondicionado, son abanicos, ¿sí o no? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me puedo acercar a ellos. Gracias, Señor, por todas las cosas que me regalas. Esa es la vida personal. Ahora, la segunda área, por su ambiente laboral. Gracias, Señor, por el escritorio, dice usted. Gracias, Señor, por el jefe, hasta por el jefe. Gracias, Señor, por los compañeros de trabajo. ¿Y usted qué hace ese ejercicio en su cerebro? Ese cerebro se está moldeando a enfocarse en lo positivo. En vez de quejarse del jefe, agradece a Dios por lo bueno del jefe. Y su vida se llena de felicidad. Hay muchos estudios científicos que comprueban la efectividad de la gratitud. A tal punto que las personas más agradecidas, que tienen un ritual de gratitud, son mejores en todo, son mejores en el trabajo, son personas más productivas, son personas que tienen mejores relaciones con quien sea, con conocidos y desconocidos, porque viven con gratitud. Son personas que se quejan poco, son personas que agradecen porque reciben las cosas porque agradecen. Son personas que no están pensando en cómo deberían ser las personas o cómo debería ser la situación, sino que agradece a Dios por tal cual están las cosas. Y dice, gracias, Señor, porque me has hecho nacer aquí. En vez de decir, ay, qué horrible este país de muerte, me voy a Estados Unidos. Usted dice, gracias, Señor, por el país que me tocó nacer. Gracias, Señor. Me voy mejor. Gracias, Señor. Usted se vuelve más feliz y menos amargado. El agradecido se queja poco. Realmente casi no se queja el que es agradecido realmente. Esa es la práctica de la gratitud. Y la tercera práctica de las experiencias es la práctica del perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, si alguno tuviere queja, y esto es muy relacionado con la gratitud, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo lo perdonó, perdónenlo también. La práctica del perdón, unida con la práctica de la gratitud, nos hace vivir vidas felices por esa gratitud sin resentimiento. Porque el resentimiento y la amargura genera precisamente la infelicidad. Se vive quejando, se vive diciendo, no, es que el otro debió de actuar así, por eso yo estoy así. No, el otro va a actuar a como va a actuar, pero yo puedo tener el control de cómo yo responda ante la situación. No voy a reaccionar ante la situación, voy a responder ante la situación. Y salir del estado de víctima, eso lo hablamos en mensajes anteriores, de que el perdón es clave para salir del estado de víctima, donde culpamos a todos y a todo. Y por lo cual, al vivir amargados, nos quita la felicidad que Dios nos está dando en Cristo Jesús, el gozo del Espíritu. Por eso que el autor de los Hebreos dice, quítense de ustedes toda amargura, porque no vaya a ser y una raíz de amargura brote en sus corazones y llegue a contaminar a muchos. Pero ¿por qué una sola raíz en un solo corazón de una sola persona en amargura puede contaminar a muchos? Porque la amargura me lleva a la infelicidad. La amargura me lleva a la ingratitud y eso me lleva a quejarme. Y eso, como está aquí, lo tengo que exteriorizar, lo tengo que expresar. Así que yo termino contagiando a mi mamá, a mis hermanos. Eso termina contagiando a mi esposa, a mis hijos, de mis quejas, para que ellos también vean las cosas que yo estoy viendo mal, pero es por mi mal corazón, porque estoy siendo ingrato, porque tengo amargura en mi corazón, porque no perdono. Entonces me quejo del liderazgo, de la iglesia, de los ministerios, de la familia, de los vecinos, del trabajo, del gobierno y de la economía del país. De todo.
Y eso lo voy a expresar a otras personas para que los otros digan, es cierto, tenés razón. Y le contagias la amargura. Mire, le contagiamos la amargura a los demás. Es cierto, no vaya, yo tampoco voy a ir. No se involucre, porque yo tampoco me involucro por su amargura. Mire cómo esto quita la felicidad. Dios quiere darnos la felicidad y nosotros mismos nos queremos quitar la felicidad por la amargura en nuestra mente y en nuestro corazón. En vez de decir gracias, Señor, y perdono a este prójimo, perdono a mi ex esposo, a mi ex esposa, perdono a mi exnovia, a mi exnovio, perdono a mi madre que tal vez hizo lo mejor que pudo hacer, pero falló y me hirió. Perdono, no voy a vivir en el pasado, ya no más. Perdono a mis líderes, perdono al dirigente, aquel que me sacó del ministerio, no me involucró. Lo perdono, gracias Señor, porque estuvo ahí para mi bendición. Gracias Señor. Esa es una disciplina. El perdón, la gratitud y la oración. Estas son las claves, amados hermanos, para que uno pueda ser feliz y estar en contentamiento. Estad siempre gozosos, amados hermanos. Oren sin cesar. Primera práctica espiritual. Segunda práctica, oración. La oración es la primera. La segunda, den gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y si tenemos queja de la situación, queja de la gente, queja de los demás, así como Cristo los perdonó, perdona, porque el perdón nos beneficia más a nosotros que a los demás. Si yo perdono a alguien, el mayor beneficiado soy yo que el otro. Yo soy el mayor beneficiado cuando perdono a los demás. Así que esas son las tres prácticas principales para que disfrutemos de las experiencias de Dios. Porque así nos dice el Señor. ¿Cómo es posible que Dios nos dé felicidad? ¿Sí? Eso nos dice en 1 Timoteo 6:17, que Él da todas las cosas para que las disfrutemos. Así que no es malo tener bienes materiales o tener experiencias como salir a la playa y pasear. Porque esas experiencias Dios nos las da para que disfrutemos. Pero ¿cómo podemos disfrutar al 100%? Oración, gratitud y perdón. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que este mensaje pueda ser de bendición para cada una de sus vidas. Y que hagamos de esto una práctica, porque sin disciplina no se puede. Todos los días orar por peticiones y dejarlo ahí a Dios. Ya no me preocupo. Segunda práctica con disciplina, dar gracias en todo. No hasta que me pase algo bueno en grande de viaje, no. Hasta lo más chiquito, gracias Señor por el celular. Es chiclero, gracias por el chiclero, Señor. Y perdonar a todo y a todos. Porque no nos vamos a llenar de amargura, sino que vamos a ser ¿qué? Felices en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y ahora vamos a pasar